Bienvenidos una vez más a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear esta sencilla galleta con un mensaje personalizado y luego al final del vídeo os voy a comentar cómo podemos utilizar esta galleta en otros diseños un poquito más elaborados, como por ejemplo este que estáis viendo ahora mismo de fondo. Así que si os gusta, quedaros a verlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es irnos a archivo nuevo y vamos a abrir un documento del tamaño que vosotros queráis. Como referencia yo os diré que lo voy a hacer de 1280 x 720 píxeles. En cuanto a la resolución, si tenéis pensado imprimir vuestro diseño para hacer un regalo o lo que sea, os aconsejo que le subáis la resolución a 300. En mi caso, como no lo voy a imprimir, con una resolución de 72 es más que suficiente. Para el fondo también es personal, le podéis poner el fondo que queráis. Yo en principio no me voy a complicar y le voy a poner un fondo de degradado. Aquí podéis elegir uno de los degradados que tengáis cargados, por ejemplo puedo utilizar este como base de partida y luego siempre podemos editar el degradado. Pinchamos aquí en el cuadrito de color y ya podemos cambiarle el color a uno de nuestro gusto. Por ejemplo, voy a elegir ese tonito. Y en cuanto al color claro, pues mira, este ya me gusta, le doy en OK. Y aquí el estilo, el ángulo, la escala y todo lo demás lo podéis cambiar a vuestro gusto. Yo por ejemplo le pondré estilo radial, lo voy a invertir para que los colores estén al revés y en la escala se la voy a subir un poquito. Así. OK. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer en esta primera parte del tutorial es crear la plantilla, para luego hacer el grabado en nuestra galleta. La plantilla la vamos a hacer en los colores básicos, que son el blanco y el negro. Vamos a crear una capa nueva. La forma de la galleta, veis que yo la hice circular. Podéis hacer la galleta con la forma que vosotros queráis. Yo os doy ideas. Podéis iros a la herramienta forma personalizada, iros aquí arriba en las formas y en esta opción seleccionar todas, para que os cargue todas las formas que hay y podáis elegir una que a vosotros os guste. Por ejemplo, estas de aquí para galleta pues vienen muy bien, o incluso por ejemplo una galleta con forma de corazón, con forma de estrella. Bueno, ya vosotros elegís la que queráis. Yo voy a hacer una galleta circular, por lo tanto en lugar de irme a forma personalizada me voy a ir a elipse. Aquí arriba podemos elegir entre forma o píxeles. Esto dependerá de si tenéis pensado cambiarle el color a vuestra galleta o cambiar el trazado de la forma de vuestra galleta. Yo como ya sé que quiero una galleta negra y circular, pues me voy a ir a píxeles. Pulsamos la tecla Shift y en una capa nueva, manteniendo pulsada la tecla Shift, hacemos un círculo del tamaño que queráis. El pulsar la tecla Shift nos va a ayudar a que el círculo sea totalmente perfecto. Y lo situamos pues más o menos por ahí. Vale, ahora vamos a hacer el diseño de nuestra galleta, lo que viene siendo luego el grabado de la misma. Vamos a cambiar al color frontal blanco y me voy a ir a la herramienta texto. Voy a utilizar la fuente Cherry. Abajo os dejaré dónde conseguirla. Podéis utilizar la fuente que queráis. Yo os aconsejo una fuente que sea más o menos un poco gordita. Y vamos a escribir ahí lo que queráis. Yo por ejemplo escribiré te amo. Podéis poner vuestro nombre, el de vuestra madre, vuestro padre, vuestro novio, lo que sea. Incluso hacer adornos con pinceles, hacer adornos con formas personalizadas, lo que queráis. En este caso hemos puesto un texto. Hay que tener en cuenta que lo que luego va a estar grabado en la galleta es lo que está ahora mismo en color blanco. En este caso, para mí el texto está demasiado grueso, lo que quiero es solo el contorno del mismo. Entonces voy a hacer un truco que es el siguiente: poner el texto en color negro, lo selecciono, lo pongo en color negro. Veis que prácticamente me ha desaparecido, pero bueno, realmente está ahí, ¿lo veis? Le bajamos el relleno a 0 y nos vamos aquí abajo en FX
y entramos por trazo. Aquí vamos a cambiarle el color del trazo a un color blanco. Veis que el texto ahí ya ha aparecido. Ok. Y el tamaño del trazo pues dependerá mucho de la palabra que hayáis escrito, de la fuente que hayáis utilizado. Ya sabéis que los valores de los estilos de capa siempre varían dependiendo de cómo sea vuestro trabajo. Entonces, para mi caso, por ejemplo, quiero que aquí en la O, este corazón, esté bien definido, así que le voy a subir el tamaño hasta que yo vea que queda de mi gusto. Yo creo que con un tamaño de 8 me gusta cómo queda, así que así lo voy a dejar. Ok, vale, me sitúo en la capa, vamos a llamarle de la base. Hacemos control clic en la miniatura de esta capa y con esta selección hecha nos vamos a selección, transformar selección. Pulsamos la tecla Alt y la tecla Shift a la vez y redimensionamos para hacerlo más pequeño. Esto nos va a ayudar a que se transforme manteniendo fijo el centro. Por ejemplo, hasta ahí. Tecla Enter para validar. Y ahora en una capa nueva, que vamos a llamar contorno 1, nos vamos a edición, contornear. La anchura en mi caso va a ser del mismo tamaño que le puse al trazo de mi texto, que eran 8 píxeles. El color va a ser blanco y la posición exterior. El resto lo dejo como está. Ok. Control D para sacar la selección y como veis ahí ya tengo mi contorno hecho. El texto, si veis que está mal centrado o lo que sea, pues lo podéis colocar, ¿vale? Muy bien. Situados en la capa de contorno 1, vamos a crear otra capa. Vamos a llamarle contorno 2. Yo aquí, repito, os estoy dando ideas. Evidentemente la plantilla la podéis hacer vosotros como queráis, con el texto y adornos que vosotros queráis. Voy a enseñaros cómo hacer un contorno utilizando trazados. Entonces lo que vamos a hacer es, en principio, una selección, el mismo paso que hemos hecho antes. Control clic sobre la capa base para tener esta selección. Nos vamos a selección, transformar selección. Y lo mismo, pulsamos la tecla Alt y Shift para que la selección se haga con el centro fijo. Y más o menos lo vamos a dejar ahí, en el punto intermedio entre el borde de la galleta y el contorno que hemos hecho anteriormente. Tecla Enter para validar y ahora vamos a convertir esta selección en un trazado. Para ello es muy fácil. Nos vamos aquí a la ventana de trazados. Si no la tenéis, vais a ventana, trazados. Y en los iconos de aquí abajo tenemos este, que justamente sirve para convertir esta selección en un nuevo trazado. Le damos clic y veis, ahí me ha convertido la selección en un trazado y me lo ha puesto aquí. Vale, pues ahora queremos contornear este trazado con el pincel. Así que nos vamos a ir al pincel, color frontal blanco, y abrimos la ventana de pinceles o el panel de pinceles. Si no lo tenéis por ahí, pues ventana, pincel y ya se os abre. Vamos a elegir este segundo, que como veis es un pincel de borde definido. Este es de borde difuso, este es de borde definido. Y le vamos a dar un espaciado. El espaciado, igual, el tamaño de espaciado no os lo voy a decir porque esto es al gusto del consumidor. Ponedle el tamaño que vosotros queráis, más separado o menos separado. Y el tamaño del pincel es algo que vosotros podéis calcular a ojo, ya que sabéis que el trazado pasa justo por la mitad. Entonces, más o menos vais calculando. Mirad, en principio, este tamaño para mí estaría bien. Yo creo que incluso un poquito menos. Por ejemplo, 28 píxeles. Vais probando. Si a la primera no sale, dais paso atrás y lo volvéis a hacer. No pasa nada. Entonces, tenemos el tamaño, tenemos el espaciado. Vamos a las capas. Y en esa capa de contorno 2, en la ventana de trazados, lo mismo, aquí abajo en los iconos que nos aparecen tenemos este, que justamente sirve para contornear el trazado con la configuración que acabamos de hacer en el pincel. Entonces le damos un clic y veis, ahí me lo acaba de contornear. Nos vamos a las capas. Si veis que ha quedado mal, como por ejemplo es aquí en mi caso que han quedado dos círculos muy pequeños, pues ahora os enseño cómo lo
¿Cómo lo solucionamos? El trazado ya lo podemos eliminar. Ahí, hasta la papelera. Nos vamos a las capas. Voy a acercar un poquito. Esta capa es la que acabamos de hacer. Entonces, con control T, si veis que se sale un poquito por fuera, pues manteniendo pulsado Alt y Shift, la podemos hacer un poco más chiquitina, por ejemplo así. Tecla Enter para validar. Y este defecto, nos vamos al borrador y vamos a borrar estos dos puntos que han quedado muy juntos. Ahí. Y ahora con el pincel simplemente tenemos que hacer un clic ahí, en esa zona donde falta un puntito. ¡Plof! Y ya está. Queda un poquito más separado que el resto, pero bueno, es algo que tampoco es que se aprecie mucho. La galleta tampoco es perfecta, ¿vale? Vale, yo ya lo voy a dejar así para no hacer una plantilla muy complicada. Recordad que esto simplemente es una idea, vosotros luego podéis investigar y hacerlo a vuestra manera. Seleccionamos desde la capa del texto a la capa de la base con la tecla Shift, Control G, y este grupo es la plantilla. Muy bien, ocultamos un momento nuestro degradado y nos vamos a ir ahora a Selección, Gama de colores. Con la tolerancia al máximo, que es el 200%, vamos a hacer un clic en la parte negra. Ok, y nos hace una selección. Vale, pues ahora en una capa nueva, vamos a llamarle a esto grabado, porque va a ser el grabado de nuestra galleta. Y rellenamos esta selección con el bote de pintura en color negro. Control D para sacar la selección. Ocultamos un momento el grupo de la plantilla y esto es lo que tenemos. Esto es la plantilla ya finalizada de lo que va a ser el grabado de nuestra galleta. Ya podemos hacer visible el degradado de nuevo. Lo situamos en el grupo de la plantilla y vamos a crear una capa nueva. Y vamos a llamarle galleta. Ocultamos un momento el grabado y vamos a crear la base de nuestra galleta. La tenemos aquí en la plantilla. Control clic. Ahí tenemos la selección hecha. Y en esa capa que hemos creado, que se llama galleta, lo vamos a rellenar de un color, que en este caso va a ser un color, un tono chocolate, un marrón. El que vosotros queráis. No os voy a decir ningún código en concreto, vosotros vais mirando. Mirad, por aquí podemos ver los marrones que hay. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este. Ok, y rellenamos. Si veis que es muy claro, pues no pasa nada. Abrís el selector de color y lo hacéis un poco más oscuro y rellenáis. Cuando ya lo tengáis, control D. Vamos a aplicar un pequeño efecto sobre esta galleta para que parezca un poquito más real de lo que es en principio, que está totalmente plana. Nos vamos aquí abajo a FX y en las opciones de fusión vamos a entrar por superposición de motivo. Y aquí abrimos en los motivos esta flechita. Si tenéis cargado algún grupo o set de motivos, no pasa nada, os vais aquí y le dais en restaurar motivos y ya os va a restaurar a estos que son los que vienen por defecto con Photoshop. Y buscáis uno, que en mi caso es el cuarto, que se llama película granulada. Si no, vais probando, ¿vale? Hasta que encontréis este que estáis viendo aquí. Si no lo encontráis, pues uno que se le parezca, ¿no? Vamos a poner el modo de fusión en luz suave. La opacidad la podéis poner al gusto. Yo, por ejemplo, se la dejaré en un 40%. Y la escala también se la podéis manejar al gusto. Yo la dejaré como está. Y ok. Y de esta manera ya le hemos dado ahí ese pequeño efecto a nuestra galleta. Vale, vamos ahora con el grabado de la galleta. Activamos la capa y vamos a aplicar un estilo de capa que es un bisel y relieve, pero yo para hacer este tutorial más corto y no gastar mucho tiempo, os lo voy a dejar como material. Entonces os vais aquí a los estilos, y le dais en cargar estilos. Buscáis el que yo os dejo y os aparecerá ahí, es el último que aparece. Entonces se llama grabado, hacéis un clic y ya se os aplica, ¿vale? Lo que sí tendréis que hacer es que, como siempre os digo, los estilos siempre hay que ajustarlos al trabajo que estéis haciendo, porque varían mucho dependiendo del tamaño de la fuente,
etcétera. Entonces hacéis doble clic aquí donde pone efectos o bisel y relieve. Y como veis es un estilo muy sencillo. Es un bisel. Esto está sin tocar, lo único que tendréis que manejar un poco tal vez sea la profundidad para que se note más o se note menos, el tamaño y también el ángulo y la altitud. El contorno es el tercero. Y luego estos colores, si estáis utilizando los mismos colores que yo, que en este caso es una galleta de chocolate, pues lo dejáis así. Si estáis con otro color de galleta, pues evidentemente estos colores tendréis que cambiárselos, ¿de acuerdo? Y nada más, no hay que toquetear nada más. Vale, pues ahora podríais dejarlo así y ya tendríamos una galleta hecha. Yo lo que voy a hacer es ponerla en perspectiva. Entonces, para ello, seleccionamos estas dos capas con ayuda de la tecla Shift o Control. Y con Control T vamos a darle botón derecho, perspectiva. Pulsamos la tecla Shift, encogemos un poco aquí arriba y estiramos un poco aquí abajo. Y luego botón derecho, escala, y con la tecla Shift pulsada lo bajamos un poco, ¿vale? Y luego con escala, con la tecla Shift pulsada, podéis hacer la galleta un poco más pequeña porque se ha quedado un poco más grande. Ahí. Tecla Enter para validar. Vale, ahora vamos a hacer la tapa de abajo de la galleta y el relleno. Esto es muy fácil, mirad. Control clic en la capa de la galleta, en la miniatura de la capa de la galleta. Selección, transformar selección. Lo que vamos a hacer es desplazar esta selección hacia abajo. Para tener un mayor control sobre el desplazamiento de esta selección podéis utilizar las teclas de dirección del teclado, que son estas que tienen una flecha hacia arriba, hacia abajo, derecha e izquierda. Entonces ahí le pulsáis y tenéis un mayor control para desplazamiento, ¿vale? Cuando ya lo tengáis, tecla Enter para validar. Nos situamos en el grupito de la plantilla y creamos una capa nueva. Y vamos a llamarle abajo, por ejemplo. Y ahí vamos a rellenar esta selección, en principio de un color un poquito más oscuro que el que habíamos utilizado en principio para la galleta, que aquí lo teníamos de antes, pues vamos a mover un poco hacia abajo para que sea un poquito más oscuro, ya que esa zona está un poco más ensombrecida. Entonces ahí rellenamos, Control D para sacar la selección. Y a esta capa tendremos que aplicarle el mismo estilo que le aplicamos a la base de la galleta. Para no volver a aplicarlo, pues lo que podéis hacer es pulsar la tecla Alt y arrastrar este efecto a la capa de abajo. Y con esto ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Vamos a crear ahora el relleno. Lo mismo, control clic en la capa de abajo, por ejemplo. Selección, transformar selección. Y vamos a mover esta selección un poquito arriba. Así, por ahí más o menos. Más o menos a la mitad. Tecla Enter para validar. Con esta selección hecha en una capa nueva, le llamamos relleno. Y lo rellenáis con un color cremita. Por ejemplo este. Ok. Y bote de pintura. Control D para sacar la selección. Y a este relleno podéis darle el mismo efecto que le hemos aplicado a las bases o a las tapas de la galleta, que es este efecto de superposición de motivo. Si no, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a mi blog, que os lo voy a enseñar, a esta entrada de mi blog, donde hay unos estilos que yo os dejé para Navidad, que es exactamente este de aquí. Es un estilo así como de galleta de crema. Os lo descargáis, lo cargáis en Photoshop, ya sabéis, desde aquí, cargar estilos, y justamente es este que tengo yo aquí. Entonces le damos un clic y ya nos lo aplica, ¿de acuerdo? En caso de que no quede bien o tengáis que controlar alguno de los parámetros del estilo, pues simplemente doble clic en efectos y ya vais mirando aquí lo que sobra, lo que falta, lo que tenéis que cambiar. En mi caso no me gusta el efecto que le da el trazo, porque le da un contorno con este motivo, no me gusta, entonces le quito la palomita y ya está. Ok, pues con esto, desde la capa del grabado hasta la capa de la base de abajo, con control G, lo meto todo en un grupo y le llamo galleta. Y como veis, desde una plantilla muy sencilla que hemos hecho, hemos logrado una galleta
también muy sencilla, no se ve del todo real, pero bueno, es para tener un detalle en una fecha especial con esa persona especial. Luego, dependiendo de dónde utilicéis vosotros esta galleta, pues lo suyo sería, por ejemplo, hacerle una sombra, podéis redimensionarla, y en mi caso os voy a explicar cómo he hecho rápidamente pues este diseño. Como veis, es la galleta que acabamos de aprender a hacer. La diferencia es que esta tiene aquí un par de corazones que le hice con la forma personalizada. Ya sabéis que la plantilla del grabado de la galleta es personal, le podéis poner lo que queráis. Entonces tenemos las galletas y todo lo demás son elementos de packs que yo a lo largo de este tiempo os he compartido en mi blog. Por eso me parece una tontería ponerme a explicar exactamente cómo se hace este diseño, porque es tan fácil como archivo colocar, archivo colocar, archivo colocar, y eso ni siquiera merece ser llamado tutorial, porque simplemente es colocar elementos a vuestro gusto. Entonces yo lo que os voy a hacer es dejar abajo en la descripción de este vídeo enlaces a mi blog donde podéis encontrar todos estos elementos. La galleta ya la sabéis hacer, lo único que tenéis que hacer ahora es archivo colocar e ir colocando elementos a vuestro gusto. Os vais a mi blog y os voy a dejar esta dirección, que es la dirección de mi blog, pero con la categoría de San Valentín. Entonces aquí vais a poder encontrar no solo tutoriales relacionados con San Valentín, sino también packs de recursos que os pueden servir para estas fechas o para una fecha especial. Esto no tiene por qué ser necesariamente para San Valentín. Lo digo porque os sirve también para, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre o cualquier día del año que queráis tener un detalle con esa persona especial. Aquí podéis encontrar fuentes y alguna otra cosilla creo que hay en este pack. La fuente que yo he utilizado es justamente esta de aquí, se llama Cherry. Entonces si os descargáis este pack ya podéis encontrar ahí la fuente. Y por ejemplo, los elementos que yo utilicé para este diseño los he sacado de uno de estos packs. No sé si podéis apreciar aquí en la miniatura que aparecen los corazoncitos aquí y el lacito aquí. Son justamente estos corazoncitos y este lacito. Y luego lo demás pues son texturas que también vienen en este pack. Y por ejemplo la bandeja donde están las galletas es de este otro pack, de Pack Special Love. Entonces si os descargáis todos estos materiales, pues con eso podéis hacer un diseño como este, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así que bueno, esto es todo. Si os animáis a hacer vuestra propia galleta personalizada, me encantaría que compartieseis vuestro resultado en el grupo de PS Tutoriales, que siempre os dejo abajo el enlace en la descripción del vídeo. Y yo me despido, hasta un próximo vídeo, os mando muchos besitos y hasta el próximo tutorial.